Bueno, estamos con el camarista penal de Capital, el doctor Gustavo Santander, uno de los ternados para la Fiscalía General del Estado. Doctor, si llegas a la titularidad del Ministerio Público, ¿cuál sería tu propuesta, cuál sería tu prioridad dentro de esta institución que representa a la sociedad? Bueno, yo en la audiencia pública había explicado que lo prioritario en este momento es los primeros días por lo menos ordenar un poco la casa administrativamente y distribuir mejor la carga de trabajo de los funcionarios por la excesiva cantidad de funcionarios que se concentran en Asunción en desmedro de otras ciudades que tienen mayor cantidad de población y también mayor cantidad de ingresos de causas penales. En segundo lugar, y lo que va a ser el trabajo de fondo es la lucha contra la corrupción pública y la lucha contra el crimen organizado. En la lucha contra el crimen organizado es reorganizar las unidades fiscales que son buques insignia del Ministerio Público, que es narcotráfico, trata de personas, lucha contra el tráfico de armas, terrorismo, y por otro lado hacer un enlace con la unidad de delito económico a fin de que podamos llegar a los responsables, a los dueños de la carga, no quedarnos simplemente en que cargan las cargas de narcos, de drogas o de contrabando, se le imputa, se le condena a los choferes o pilotos, pero no seguimos no seguimos el camino de la ruta del dinero, porque una carga tiene dueños y los dueños son grandes, son poderosos. Por lo tanto, el combate al delito, al crimen organizado, consiste en llegar hasta el fondo de la cuestión para que se pueda realmente conseguir resultados en cuanto al lavado de dinero, porque el Paraguay muestra muy pocos resultados de la Fiscalía en el lavado de dinero, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la corrupción pública, ¿verdad? La lucha contra la organización delictiva de cuellos blancos que se conoce acá en Asunción y en Paraguay, y que es lo que afecta muy inmediatamente a la población, ¿verdad? El robo del dinero público. Y en eso vamos a, aparte de la unidad de delito económico que vamos a reforzar, también vamos a reforzar a la unidad que trabaja con el Tribunal de Cuentas para en conjunto con la Contraloría General de la República se pueda hacer una auditoría y también un control más estricto de la rendición de cuentas de toda la administración pública, porque solamente tienen un fiscal de cuentas que es imposible que pueda abastecer o pueda realizar ese trabajo materialmente. Por lo tanto, pasa mucho por controlar el Tribunal de Cuentas. Y segundo, trabajar con la sociedad civil, con las organizaciones que se dedican a la investigación de delitos contra la corrupción pública, conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, que bajo supervisión del Ministerio Público ellos puedan colaborar con la Fiscalía y se pueda realmente hacer una lucha frontal contra la corrupción. Claro, y hablando de esa lucha frontal contra la corrupción, bueno, también que formaría parte del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, esto, así como dice su nombre, crimen organizado, no es fácil luchar contra este flagelo, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees, doctor, que fortaleciendo la unidad, agregando más números de fiscales sería suficiente o habría que introducir otros elementos? No, yo creo que no hace falta introducir otros elementos, aumentar la cantidad de fiscales, porque uno tiene que, según estudios de la propia Fiscalía, hay 32 agentes fiscales que se dedican al narcotráfico, al combate al narcotráfico. Hay 17 agentes fiscales de la unidad de delito económico. Hay 4 que son del crimen organizado. O sea, ahí ya tenés casi 50 más 9 de contrabando, ¿verdad? O sea, lo que se tiene que hacer es una mejor distribución en la tarea del trabajo, coordinar, hacer un enlace que cuando, por ejemplo, la unidad de delito de combate contra el contrabando o de narcotráfico termine la investigación, pueda entrar inmediatamente en la unidad de delito económico que tiene la experticia para que pueda seguir la ruta del dinero y llegar a los dueños de las cargas. Claro, por lo que se conoce como los financistas. Los que son financistas del flagelo que tenemos nosotros, que es el contrabando principalmente y también del narcotráfico, ¿verdad? Claro, bueno, y esa apertura por otro lado con la sociedad civil que tanto reclama, usted también dice que va a abrir
las puertas del Ministerio Público. No solamente, digamos, el encuentro con la sociedad, porque la ley orgánica del Ministerio Público habilita incluso a que la sociedad forme parte de una investigación por resolución de cada agente fiscal. Claro, la Fiscalía General tiene la potestad de de encomendar ese trabajo a las organizaciones civiles que quieran hacer investigaciones contra la corrupción pública, ¿verdad? Pero siempre bajo bajo supervisión del Ministerio Público, en donde se le considera al que trabaja en la investigación como asistente fiscal, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer la investigación siempre con la supervisión de un fiscal. Y también la apertura significa abrir la fiscalía a la gente que necesita ser escuchada en el interior, en los barrios, en que la agente fiscal tiene que atender a la gente, tiene que atender el reclamo de la gente, tiene que hablar personalmente con la gente para que escuche sus inquietudes y escuche también sus quejas, porque hoy en día la mayoría de los ciudadanos recurren a la fiscalía y no es atendido ni siquiera por los funcionarios fiscales. Entonces nosotros necesitamos que la fiscalía se abra a la sociedad. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de exponer mis planes para la Fiscalía General del Estado.